Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya se nos fue 2024 y seguro que a la mayoría de nosotros nos sale una sonrisa de satisfacción cuando recordamos todos los juegos que hemos tenido este año. Juegos impresionantes como la gran extensión de Elden Ring o uno de los mejores remakes que se hayan hecho nunca, Silent Hill 2, o esas sorpresas finales que son Stalker 2 y el Indiana Jones. ¿Cómo nos vamos a quejar? Pero en este vídeo quiero hablaros de esos tapados que han sido muy buenos, pero han quedado un poco en la sombra ya que los AAA no les daban apenas una oportunidad. De estos títulos, digamos, menores, ha habido muchos, pero yo voy a hablaros de 10 que yo he jugado y me han dejado muy buen sabor de boca. Son juegos de distintos géneros y cada uno de estos títulos tiene su análisis en el canal, por lo que podéis echar un vistazo al que más os interese. Bueno, vamos ya con la lista de mis tapados del 2024. El primer título que quiero recomendaros es un juego ruso con una historia narrativa un tanto peculiar. Os hablo de Indica. Este juego no sé cómo podría describirlo. A veces es un juego de aventuras, tiene puzzles, un poco de terror y también un humor negro y bastante bizarro. A mí me ha encantado y podría decir que pocos juegos me han sorprendido este año como este. Nuestra protagonista es una monja que hace un peligroso viaje en plena guerra. Esta chica oye voces y poco a poco vamos intuyendo quién está en su cabeza. Sí, el juego puede ser raro de narices, pero os sugiero que le deis una oportunidad. Os aseguro que no os dejará indiferentes. Seguimos con la lista y cambiamos totalmente de género y quizás de público. Los Pitufos Dreams es un juego de plataformas muy divertido y enfocado para jugar en familia, con los pequeños de la casa. En esta ocasión Gargamel duerme a prácticamente todos los pitufos. Nuestro pitufo protagonista entra en los sueños de sus amigos gracias a la ayuda de Papá Pitufo, y como podéis suponer, los sueños de nuestros amiguitos no son para nada tranquilos. Cada sueño será una aventura, por lo que, por ejemplo, tendremos un lugar lleno de tartas en el sueño de Pitufo Chef, aunque también nos encontraremos con alguna que otra pesadilla. Lo mejor de este título es que podremos jugarlo con un amigo, así es como se disfruta más. Y si es con un niño, pues mejor. Los pitufos nunca fallan, es diversión asegurada. Seguimos con un juego familiar, pues ¿qué os parece ahora Bob Esponja? En este juego, curiosamente, aunque nos encontramos en fondo bikini, nuestro protagonista no es Bob Esponja, sino su amigo Patricio. Bob Esponja de Patrick Star Game es un juego muy divertido que hará que los niños de la casa se lo pasen en grande. Este juego sí lo veo muy enfocado a los pequeños. El de los pitufos puede ser más difícil, este es más infantil y sin demasiada dificultad. Se ve bonito y tiene momentos muy chulos como cuando entramos en el parque de atracciones. Un juego sencillo que lo único que hace es divertir al pequeño de la casa. ¿Os parece poco? Tengo otro título familiar para jugar con los peques, pero lo voy a dejar para más adelante. Ahora cambiamos radicalmente de género y nos encontramos con una historia de detectives en un futuro distópico, con una ambientación que te va a recordar mucho a las películas de Blade Runner. Estoy hablando de Nobody Wants to Die, un juego narrativo con una historia que engancha y nos habla sobre la posibilidad de ser inmortales. Un mundo en el que pudiéramos alquilar cuerpos e ir cambiándolos. Claro, eso vale dinero y siempre trae desigualdades. Nosotros somos un detective que utiliza diferentes artilugios para ir aclarando, por ejemplo, un asesinato. La herramienta que más nos puede llamar la atención es una que controla el tiempo. Podemos ir marcha atrás y ver lo que ocurrió en la zona. Un juego AA muy interesante, os lo recomiendo.
Vamos ahora con un auténtico tapado, un juego de acción muy bueno que mucha gente lo ha dejado escapar y eso es una auténtica pena. Vanisher Ghosts of New Eden. En este juego tenemos a un matrimonio que se dedica a cazar fantasmas. Ya os mola esto, ¿eh? Pues la idea está súper guapa. Jugaremos con los dos personajes como si fueran Kratos y su hijo, con un combate muy chulo y además tendremos que buscar pistas y tomar decisiones. Es un buen juego de aventuras y acción. Apuntarlo en vuestra lista y si no lo habéis jugado me lo agradeceréis. ¿Os imagináis un Geralt de Rivia trabajando para el Papa? Bueno, The Inquisitor tiene como personaje principal a un tipo que nos puede recordar un poco a Geralt, pero este no es un brujo, es un inquisidor que trabaja para la iglesia. Debe investigar en una aldea un caso de vampirismo. En este juego vamos a tener combate y sobre todo buscar pistas, con algunos puzzles. También tomaremos diferentes decisiones en una conversación, que puede cambiar el rumbo de la historia. El juego tiene cosas que pulir, el gameplay se queda un poco corto y salió roto. Yo me comí muchos bugs. No sé cómo estará ahora, creo que ya salieron algunos parches. Lo que sí os digo es que la historia está muy buena, solo por eso ya os recomiendo el juego. Echadle un vistazo si lo encontráis a buen precio. Vale, dejamos por un momento los fantasmas, las muertes y la iglesia para volver con un título familiar. Si ya teníamos a los Pitufos y a Bob Esponja con Patricio, ahora os traigo otro personaje súper famoso de la televisión para los niños. Shin-Chan Nevado en Carbópolis es un juego bonito, muy bonito, que hará las delicias de cualquier fan del niño salidorro. Y que los que ya tienen una edad, pues lo van a jugar con mucha nostalgia. Este título te mete de lleno en una película de Shin-Chan. En esta ocasión nuestro amiguito está de vacaciones en el lugar de nacimiento de sus padres, en la casa de los abuelos, y un día encuentra un misterioso tren que le lleva a un lugar bastante curioso. Carbópolis es una ciudad minera en la que están pasando cosas, digamos, misteriosas, y nosotros, junto a unos amigos, descubriremos qué está pasando. En este juego vamos a recoger insectos, pescar, buscar minerales, sembrar. Ya os digo que con este juego no te vas a estresar, está hecho para pasarlo tranquilo y recordar al pequeño. Por supuesto, no faltará el humor verde cuando vea a una chica y su famoso culito culito. Broken Sword Reforged, la leyenda de los templarios, es un remake que muchos fans lo estaban esperando. Aquí tenemos una de esas historias narrativas clásicas, pero muy mejorada. Lo mejor de este título es su historia. Somos un detective que se encuentra en una cafetería justo en el momento que estalla una bomba. Nos meteremos de lleno en esta trama que se vuelve algo muy personal. Es un juego tipo point and click, con puzzles y que se ve realmente muy bonito. Un título enfocado sobre todo a los fans y a aquellos a los que les guste los juegos clásicos. Una experiencia muy chula, además viene totalmente doblado al español. Still Wakes the Deep es un juego de terror, o más bien diría de suspense, localizado en una plataforma petrolera a mediados de los años 70. En un momento de la historia nos encontramos solos, o eso pensábamos. Mejor solos que no acompañados de un ser que nos va a perseguir por todos lados. Vamos a tener que correr y saltar alrededor de hierros oxidados. Lo mejor de este juego es, junto con la historia, la atmósfera asfixiante en la que te encuentras. Te pone en tensión por lo que se supone que consigue lo que buscaba. Y el último título de la lista va para Evotition, un juego en el que prácticamente lo que vamos a hacer es hackear robots en modo sigilo. Imaginaos que una IA tomara el control de la humanidad. No mola, ¿no? Pues nuestro protagonista es un científico que entra en el centro de investigación en la que la IA se ha revelado y se ha cargado a todos los trabajadores que estaban dentro. Nosotros debemos impedir que salga fuera y que la líe en el resto del mundo. Un juego interesante para los amantes del sigilo y la ciencia ficción.
Bueno, pues esta es mi lista de juegos no tan conocidos del 2024 que quizás hayas dejado escapar. Seguro que alguno puede llamarte la atención. Espero que este vídeo te sirva de ayuda. Si es así, no olvides darle al me gusta, que eso me motiva mucho para seguir con el canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.